Hey, saludos. Deseo que todos se encuentren bien. Creo que todos estamos de acuerdo que una de las cosas más complicadas de trabajar con documentos de Excel es tratar de imprimir las hojas en las que estamos trabajando, pues casi nunca saldrán impresas de la forma que las queremos, haciéndonos malgastar hojas de papel y también alterando nuestra paciencia. Veamos, por ejemplo, este documento. Cuando lo abrimos, se ve de forma normal. Pero ahora, veamos en la vista. Diseño de página. Vemos que el documento, a lo ancho, ocupa 2 hojas y 4 hojas de alto. Y si vemos la vista previa, salto de página, pues se ve todavía mucho más desordenado. Si vamos a la vista previa de impresión, vemos que se imprimirán 16 hojas. Pero entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Primero, volvemos a la vista normal de nuestra ventana de Excel y seleccionamos exactamente lo que queremos imprimir. Ahora, en la barra Diseño de página, configuramos la orientación de la página. Debemos observar si el documento es más ancho, escogemos horizontal, si es más alto o largo, escogemos vertical. Pasamos a elegir el tamaño de las hojas en las que vamos a imprimir nuestro documento. En esta ocasión, tamaño carta. Pasamos al área de impresión y seleccionamos establecer área de impresión. Con esto quedará seleccionada solamente la parte que teníamos resaltada. Ahora, si volvemos a la vista previa de impresión, vemos que se redujo el número de hojas para imprimir, pero aún no se adapta a lo que queremos imprimir. Nos vamos entonces a configurar página. En la ventana que nos aparece, encontramos orientación y ajuste de escala. Allí vemos ajustar al y un porcentaje, que es lo que Excel reduce el documento para acomodarlo. La parte que nos interesa es ajustar a una página de ancho por. Escogemos 4 páginas de alto, que es más o menos el largo del documento, y le damos en aceptar. Y listo. Nuestro documento ya está configurado de una página de ancho por 4 páginas de alto. También podemos configurar las márgenes y centrar la página. Con esto, aumentará un poco el tamaño de la letra para que quede más legible. Ya solamente nos queda escoger la impresora que imprimirá las hojas, tal y como las podemos ver en la vista previa.
Y eso es todo. Si les gustó este video, y espero que les sirva de mucha ayuda, y que les facilite su trabajo, le den un me gusta, y además se pueden suscribir, para buscar más tips, y consejos que puedan servirles, para mejorar su trabajo frente a sus computadoras. Espero que nos encontremos, en un próximo video.